Seguimos en esta tertulia de jueves 20 de octubre de 2022. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Armando Sartorotti y Cecilia Eguiluz. Fue una de las noticias más duras de la semana. El lunes, una mujer murió y 2 niños fueron internados en el CTI a raíz de un incendio ocurrido en el Hotel Aramaya, ubicado en el centro de Montevideo, en la esquina de 18 de Julio y Paraguay. Una parte del hotel estaba alquilado desde 2017 por el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, para alojar en régimen de pensión a mujeres con hijos que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Este lunes había 92 mujeres en ese programa en el Hotel Aramaya. La otra parte del establecimiento estaba habilitada por un número indeterminado de huéspedes. Luego del incendio, el Sindicato de Trabajadores del MIDES denunció que el edificio se encontraba en muy malas condiciones de mantenimiento y que las familias vivían en condiciones de hacinamiento. Además, el hotel no contaba con habilitación final de bomberos, pese a que tenía esa gestión en trámite. Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social del MIDES, sostuvo ayer aquí en Perspectiva que desde la administración pasada se busca dar respuesta a las mujeres con niños en situación de calle a través de centros 24 horas, con equipos de trabajo para contener a las familias. Según Auersperg, en el gobierno anterior, esos centros no dieron abasto, por lo que en 2017 la cartera empezó a usar hoteles a modo de emergencia. La jerarca sostuvo que esa emergencia se transformó en la respuesta principal del programa del MIDES para esas familias. A su vez, aseguró que en esta administración se comenzó un proceso de realojo de las familias que viven en estos hoteles hacia un nuevo centro 24 horas, concretamente 2. En 2020 había 200 personas bajo el amparo del MIDES en el Hotel Aramaya. Ese número se había reducido a 92 mujeres antes del siniestro, según apuntó. La jerarca aseguró que el incendio sobrevino antes de que se completara ese proceso de realojos a estos centros de 24 horas. Ojalá nosotros pudiéramos de un día a otro poder realojar 200 personas en una pandemia, y justamente en esto que digo, que en el medio también fuimos definiendo otros hoteles a cerrar que estaban en condiciones algunas peores que la Aramaya, y no solo en lo edilicio, sino en otro tipo de situaciones más complejas que teníamos que realmente tomar esas acciones inmediatas. El objetivo con este hotel, y por lo que nos ha costado más, es porque justamente como partimos de 200 personas, incluso y mujeres también, tenía todo un piso en el Aramaya para mujeres víctimas de violencia doméstica que ya hoy no están usando, también en este mismo sentido. Estamos en un desagote paulatino y tomando todos los mecanismos. De hecho, cuando teníamos una denuncia concreta de una familia porque las condiciones de la habitación no eran las óptimas o las mínimas necesarias, nosotros inmediatamente a esa familia buscábamos otra alternativa en otro lugar. Hasta ahora se sabe que el fuego empezó en el apartamento de la mujer fallecida. Aunque el peritaje para determinar las causas continúa, se sostiene que se trató de un hecho accidental. Bueno, ¿quién quiere empezar con este tema? Ustedes se pasan la pelota. Cecilia, a ver, empezamos contigo. Dale, sí, arranco. Bueno, yo generalmente, ustedes saben que no soy de irme para atrás y decir esto empezó en tal época porque pasó tal cosa. Pero en este tema que yo durante mucho tiempo seguí de cerca varias cuestiones que tenían que ver con la gestión del MIDES en el gobierno anterior, encabezado por Marina Arismendi y seguido por Ana Olivera. Creo que esto este hacinamiento que ellas lograron hacer en esos hoteles que alquilaban en Montevideo, de ser de las peores cosas, bueno, no de las peores, también pasó con el Tiburcio Cachón, que era romper un modelo para generar algo que no existía, y fueron una serie de políticas que no iban a tener resultado, no tuvieron en su momento y no iban a tener. Y los funcionarios que ahora cuando se incendia dicen algo, siempre también lo supieron y también son parte del problema. Yo creo que hoy hay muchas cuestiones, y siempre ha habido en realidad, politizadas, pero el tema de la situación de mujeres con gurises, que en realidad los temas no solamente a veces tienen que ver con la violencia doméstica, que ya es un problema por sí mismo, sino por la realidad de que tienen gurises y no tienen a dónde ir,
y el Estado no ha encontrado soluciones durante tantos años, es algo que nos tiene que interpelar como sociedad, pero también darnos cuenta de que no es la solución lo que se está haciendo. El proceso paulatino, que yo entiendo, escuché declaraciones del ministro, que así como no estaba de acuerdo el otro día con las declaraciones que hizo con las ollas, hoy digo que tiene razón en el tema de hacerlo paulatino, pero bueno, también tendrán que acelerar los procesos, porque el tema y el problema de la gente es el mientras tanto. El mientras tanto la gente no tiene trabajo, el mientras tanto las mujeres siguen solas con los gurises, no tienen a dónde ir, y esa es una realidad, pero tampoco se las puede poner en un lugar que además no solo no tiene a veces las condiciones edilicias, ni el calor humano, como yo le escuché decir al ministro, que me parece interesante concepto, pero también no están dadas las condiciones a veces del propio núcleo familiar para vivir en esos espacios, ¿no? Entonces se genera también toda una dificultad y nosotros no podemos seguir pensando que el Estado tiene que seguir cargando en pagar más técnicos y más técnicos y más técnicos para que sigan diagnosticando o para que sigan viendo cómo funciona eso, porque ya todos sabemos que funciona mal y que hay que buscar otras soluciones. Entonces, el problema tiene una génesis en la mala gestión de la ministra Arizmendi, y yo creo que eso hay que decirlo con claridad. Y ahora se viene lento con el proceso. Yo creo que este tipo de situaciones lamentables, porque es absolutamente irrecuperable la muerte, tiene que prender todas las luces rojas para que pueda por lo menos acelerarse el proceso dentro de ese ministerio. Bueno, las luces rojas creo que están prendidas y en estos momentos, digo, hay dos gurises chicos en el CTI peleando por la vida, que cuando Dios quiera se salven, van a enterarse que su madre joven falleció producto del humo de un incendio, ¿no? Entonces me parece que el drama está ahí, o sea, y evidentemente lo ideal en cualquier sociedad es que no exista un Mides, ¿no? O sea, porque al Mides llega cuando se vulneraron todas las barreras, ¿no? La barrera del empleo, la barrera del hogar, de la vivienda, la barrera de la cohesión del grupo familiar, tal vez falló la cárcel también, la violencia doméstica, la convivencia, la comida, entonces vos terminás cayendo en la última red posible que es el Mides. Y el Mides hace lo que puede, ¿no? Y a veces lo hace bien y a veces lo hace mal. En este caso, estaban allí porque si no estaban en la calle. Y hubo un accidente, un hecho lamentable, fortuito, un accidente donde aparentemente no estaban los permisos de bomberos actualizados. Y bueno, fue un accidente Estaba terrible. en trámite el proceso, ¿no? De la autorización. Por Para eso, tener la entonces, autorización, trámite que normalmente en Uruguay sabemos que carecen muchísimos. Yo quiero saber cuántos apartamentos de Ciudad Vieja tienen los permisos de bomberos. Organismos públicos. Pero pará, un punto. Termina. Grave problema, ¿no? Es la ausencia del Estado lo que más me preocupa. Yo acabo de ver una película, Todo, de Adrián Caetano, ¿no? Con este actor increíble, Diego Alonso, que habla de la gente que vive en la calle, ¿no? Que plantea el drama de la gente que vive en la calle, la disputa territorial con los narcos y el drama de una gurisa, la hija del protagonista, que no quiere volver a vivir en la calle, ¿no? Y es un problema grandísimo. Entonces, muy bien, faltan respuestas estructurales y cómo no voy a estar de acuerdo con Cecilia con eso. Pero bueno, esto era un pasito más. Lamentablemente hubo un incendio, un accidente. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir apostando y hay que seguir tratando de solucionar un tema de fondo, que no es fácil de solucionar, porque recorremos, pero yo no veo muchas mujeres en la calle con los niños, veo más hombres que mujeres en la calle con los niños. Entonces, o sea, caerle al Mides porque tenía hoteles precarios, creo que es mejor tener hoteles precarios que vivan en la calle con los niños, no sé. Entonces me parece que estamos ante un accidente y así hay que leer esta situación. Sí, a mí en lo personal me parece que también hubo apatía. Me parece que hubo apatía y no se lo estoy cargando a este Mides, se lo estoy cargando al Mides como institución, ¿no? Al otro, a y a todos. O sea, está el ascensor roto y niños y mujeres subiendo por la escalera 7 pisos y nadie dice nada, nadie hace nada. Olvidémonos del incendio. Un sensor a pila de humo sale 279 pesos. 279 pesos para poner en cada habitación. ¿Tá? Un sensor con alarma estridente, esas alarmas insoportables de los sensores de humo, ¿tá?
279 pesos. Eso es apatía. Eso es apatía. ¿Tá? Ni siquiera le puedo decir negligencia. ¿Tá? Me parece más terrible todavía esto de la apatía. El Zorzal, este hogar, Sí, que uno de los dos que uno están de los, habilitados, de ¿no? los De dos centros hogares 24 que tienen horas. habilitados, es un lugar que está muy bien pensado, que tiene un patio precioso para los gurises, ¿tá? Está en Sí, donde eso, era estaba. eso, por ejemplo, era una gran carencia que tenía el hotel, ¿no? Donde que no estuvo tenían el- lugar, los chiquilines, Claro. un lugar mínimo verde para. Donde estuvo o un es patio para- donde estaba la escuela, el Colegio San Pedro, que después estuvo la FIC, estuvo la Facultad de Información y Comunicación, antes de estar en ese lugar precioso que tiene ahora. Es un lugar grande, es un lugar con salones amplios, es un lugar cuidado, ¿tá? Atendido. Pero bueno, nada, yo creo que la palabra ahí es apatía, ¿no? Hay esto de alojar en hoteles es una cosa que no es uruguaya, ¿no? Viene de hace muchísimos años en muchísimos países. Hay Darcy Padilla, una fotógrafa norteamericana, pueden buscarla en internet y ver un proyecto que hizo con una muchacha que encontró en un hotel en San Francisco que alojaba justamente a gente de la calle, ¿tá? Cuando la epidemia gigante de HIV en Estados Unidos y de consumo del crack, fue cuando el crack pegó más fuerte, y empezaron las anfetaminas. Y la heroína. Y la heroína. Pero en Lo este peor. caso era el white trash, sobre todo, ¿no? En esta gente había mucho white trash, lo que los americanos llaman, o sea, el pobre blanco. Basura blanca. Exactamente, esa es la traducción, obviamente. Se los recomiendo que lo miren. Darcy Padilla es la fotógrafa. Hizo un proyecto con una muchacha que encontró ahí de 18 años, consumidora, con HIV y con un hijo, ¿tá? Que tuvo 3 hijos más después y que ella la siguió a esta muchacha durante 18 años fotografiándola en las diferentes instancias de vida hasta que murió con 36. Se lo recomiendo para que lo vean, pero ahí en ese documental muestran lo que era la vida en ese hotel, en esas circunstancias, también de una organización, de un organismo estatal que había nucleado a gente de la calle dentro del hotel. Esteban. Bueno, yo voy a dividir en 2 partes. Primero, yo ya de que este gobierno, por lo que sea, cada vez que le pasa algo, vaya a buscar, a ver cómo lo explica con el gobierno anterior, me resulta inmoral. ¿Querés que te diga? Inmoral. ¿Qué pasó? Hoteles hay varios, ¿tá? Para madres, para niños. Tenía la particularidad que era para madres, para que no vivieran en la calle. Desde el punto de vista de la preocupación, a mí me parece importante, porque prefiero eso, como decía Daniel, a que vivan en la calle. Totalmente. Además porque hay mucha gente en la calle y son efectivamente la mayoría hombres, pero hay muchos, demasiados. Y además, me lo decía alguien que viene de un país mucho más pobre que el nuestro, como Panamá, y me decía, en Panamá hay 40 y pico % de pobres, pero no hay ni la mitad de la gente que se ve en la calle en el Uruguay. Entonces, que haya una política de buscar soluciones de emergencia para después hacerlas, bueno, es la realidad que tenemos hoy. No es que uno se puede inventar una realidad que no existe. Existe. Hay ese problema. Segundo, el incendio. Puede pasar, sobre todo cuando hay niños, puede pasar. La verdad que yo no sé si solo soy yo. No miren solo seriales. Miren los informativos, la cantidad de gente que se muere en los incendios en el Uruguay, con niños, etcétera. Así que tenemos un problema grave. En casas absolutamente precarias en general, ¿no? Precarias y sobre todo enrejadas, ¿tá? Que es uno de los temas peores, pero precarias. Ahora, yo creo que nosotros estamos siempre poniendo las cosas entre todo o nada. Lo que tú decías, Alfredo, yo lo había pensado sin el precio. Poner un alarma contra incendio en todas las habitaciones donde el Estado tiene gente, donde hay niños, es elemental, es básico. ¿Quién le correspondía? Y bueno, acá hace 2 años y medio que están.
por lo menos esos que tuvieron 2 años y medio tendría que haber puesto los sensores y después echarle la culpa. Así que, pero yo ya estoy harto, es decir, hay responsabilidades que son actuales. ¿Y a ver, cuánto va a llevar? Volvamos Entonces, sobre ese punto que Cecilia también planteaba. Sí. ¿Y cuánto va a llevar? ¿Cuánto va a llevar sacar a los 92? Y a los muchos otros que están en los hoteles. ¿Y cuánto cuesta instalar, no esperar todo el tema de la instalación de los bomberos, que es muy compleja, pero por lo menos medidas básicas, elementales? Mucho más cuando uno va y averigua cómo estaba ese hotel, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Ese hotel no está así desde el 2017 ni del 2018, sino que ha acumulado el desmoronamiento interno del hotel día tras día. Y eso es responsabilidad, no el incendio. El incendio puede pasar, el tema de no tener prevención y el tema de que se desmoronó un lugar donde vivían 92 madres con sus hijos. Hay un mito con el, perdón, cortito, hay un mito con el tema de la habilitación de bomberos. La habilitación de bomberos se ha simplificado muchísimo. Hoy uno tiene que localizar a un técnico prevencionista, tiene un costo, todo, pero afuera de eso el trámite, antes uno tenía que ir al cuartel de bomberos y hacer todo el trámite, ahora se ha simplificado muchísimo. El técnico prevencionista, a través de una página web, de la Dirección de Bomberos, hace toda la gestión, y después sí, lo que hay que hacer es las clases presenciales de las personas que se preparan en cada institución, en cada empresa, en cada organismo, que son como los referentes en caso de bomberos. Hay que prepararla físicamente, digamos, tienen que ir a la Dirección de Bomberos, se les da unas clases. Sí, lo tiene que hacer casi todo el personal prácticamente. Exactamente. Acá estuvimos en esas. Exactamente. Pero a propósito de lo de los controles, ayer le preguntábamos a Wurzberg de este punto. Ella nos decía que había chequeado en la Intendencia de Montevideo, le habían dicho que el hotel tenía efectivamente la habilitación comercial y que los extintores funcionaban, no así, y no apareció el tema de los sensores, claro, ¿no? Que parece algo elemental. Es que seguramente el tema no pase por la habilitación de bomberos, sino que pase por la habilitación de salud pública, por las características que tenía de las personas que estaban adentro. Y seguramente no tenga habilitación de salud pública, como no tiene casi nada en este país. Para sacar una habilitación. Acá en Salto nomás hay un hogar de ancianos que es de la Intendencia y añares por tramitando la habilitación de salud pública. Y cuando arrancó la pandemia, ¿se acuerdan de la cantidad de hogares de ancianos? Que saltó también el dato que no había habilitación de salud pública. Y en esto también, y seguramente un montón de lugares que tiene el Estado o que paga el Estado para que atiendan a personas y que pagan los distintos estamentos del Estado, también están sin habilitación del Ministerio de Salud Pública. Cecilia. Es algo que lamentablemente es así. Perdón, Tengo Cecilia. varios mensajes, mira. Pero quería decir otra cosa, yo, pero sí le dejo Armando, dale. Una cortita, que la mayor cantidad de ancianos por fuera de la pandemia en hogares de ancianos han muerto por incendios. ¿Está? Bueno, en los últimos 5 años, la última muerte murieron 8 en un solo incendio, en una casa de Sí, salud. claro. Yo leí sobre eso un informe en la Institución de Derechos Humanos que estaba muy interesante, que se hizo después de eso, justamente con este reconocimiento, ¿no?, del Estado, de las fallas del Estado, porque le exigen muchas cosas a los privados, pero en realidad el Estado no se controla a sí mismo a veces en este tipo de aspectos y habilitan cosas que no tienen habilitación del Ministerio de Salud Pública. Ha pasado en todas las administraciones. Pero volviendo al punto, porque creo que la idea es levantar la mira basados en este hecho tristísimo y lamentable que ocurrió, para también pensar que son de las cosas que tienen que evitarse de alguna manera, ¿no? Yo creo que el gran foco principal no es solo sacar a la gente de la calle, porque no es por no verlas que el problema no va a existir. O sea, parece que si nosotros vemos que están en la calle, vemos el problema. Si la sacaron de la calle, no vemos el problema. Y no es así. Estar en situaciones de vulneración en cualquier otro espacio es prácticamente lo mismo. Y acá hay, desde mi punto de vista, 2 problemas estructurales, y por eso yo decía que este tema viene de más allá, y creo que la solución de los hoteles que se instaló en la época de Marina Arismendi, que la defendió como la mejor solución y que no es, y que ahora este gobierno todavía no puede desembarazarse de esa mala solución que termina con estas situaciones. En verdad, el tema estructural pasa porque no hay trabajo
y porque la droga está demasiado inmiscuida en nuestra sociedad. Porque cuando una mujer puede dignamente sustentarse con su trabajo, no va a estar ahí. A veces el tema de los incendios, tampoco de los niños, puede ser muchas veces por los adultos consumidores. Y eso también es una realidad que tiene que ver y que golpea fuertemente en estas cosas. Por lo tanto, para mí los verdaderos temas de fondo siguen siendo los mismos que hemos venido hablando en esta tertulia en forma incansable. Hay un narcotráfico fuerte, hay una adicción importante en nuestra sociedad y además de eso hay una falta de trabajo, de actividad que se ve todos los días y que hace que en vez de ser cada vez menos las personas que tengan que estar o en la calle o en estos espacios que son un poquito mejor no más que la calle, tengan que seguir viviendo en esa situación. Bueno, pero está bien, sigo el razonamiento tuyo, Cecilia, pero vos decís, es un poquito mejor, o sea, y vuelvo a la película porque trata exactamente este tema, lucha del territorio, narcotráfico, gente viviendo en la calle, gente durmiendo con una frazada abajo de un ombú en la Rambla, muriéndose de frío, entonces, que tengan un techo y un lugar con un baño, ya es una mejora del 50-100%, por más que decís que no alcanza, yo creo que es mucho mejor que estén ahí que estén en la calle, yo no tengo la más mínima duda, y el Estado hace lo que puede. A ver, capaz que hay que sentarse y repensar cómo se gasta el tema de la gente en situación de calle y replantearlo desde un punto, pero es que enseguida se politiza, enseguida viene la administración de este Estado gigante, burocrático, pesado, que tarda en responder, como acaba de decir Armando, no fue capaz de comprar un sensor de 200 pesos, entonces ahí entramos en las burocracias que apunta, y las inercias. Seamos sinceros y digamos, ¿cuántas personas tienen instalado en su casa un sensor de estos de 200 pesos? ¿Cuánta gente tiene? Pero no es un problema de la gente, es un problema de que el Estado tiene a cargo a 90 mujeres, ¿tá?, con sus hijos, y tiene que hacerse cargo, ¿tá?, y gastar los 276 pesos por habitación, ¿tá?, más las pilas, capaz que lo caro de las pilas, más 2 pilitas. Que te avisen cuando se gasta. Exactamente, que empieza a pestañear la luz cuando las pilas están bajas. O sea, ahí es el Estado, no es un tema de mi casa. En mi casa no tengo, por supuesto que no tengo, pero yo no tengo en mi casa nadie a cargo que yo le dije vení acá, que yo me hago responsable por vos y me hago responsable por tus hijos. Y el Estado lo dijo. Entonces es el Estado el que tiene que hacerlo. En la institución que se haga, que tenga que hacerse cargo. Y esperemos que ahora la alarma no sea una alarma, sino que por lo menos pongan eso. Bueno, hay distintos puntos, hay aclaraciones de oyentes respecto a lo de los problemas de habilitación, ¿no? El problema no es la habilitación, sino las instalaciones que hay que hacer para cumplir con la misma. Eso implica una inversión. Hay 3 temas: detección, extinción, vías de evacuación con señalización. En los edificios viejos es difícil generar una vía de evacuación segura. Esto es, entre otras cosas, una escalera cerrada y segura con puertas y paredes resistentes al fuego que permitan que la gente evacúe rápidamente al exterior. Lo principal en los incendios es que la gente pueda ser evacuada rápidamente, por ejemplo, ¿no? Se habilitan edificios viejos, adaptando la habilitación a esos edificios viejos, porque con ese criterio no estarían habilitados el 70% de los edificios de Uruguay. Exactamente, como hace en otros países del mundo. Exacto. Tengo más mensajes sobre este tema, pero alguien más quería apuntar algo más. Yo quiero decir que este episodio, como muchos episodios, hace explotar otras situaciones. Lo cierto es que hay el fenómeno... Mira esto, José dice, sensores no hay ni en hospitales, ni en cárceles, etcétera. Bueno, pero con esos costos... Hay que ponerlos, hay que ponerlos. Habría que pensarlo, ¿eh? Hay que ponerlos. Si es después de esto, que por lo menos algo nos deje. Hay otro fenómeno que es este. Hay notoriamente un aumento de necesidades del Estado atender a gente en condiciones de extrema vulnerabilidad. Eso aparece en todos lados. En la cifra, si decimos que hay 22,5% de menores de 6 años en la pobreza, y todos sabemos lo que quiere decir la pobreza en el Uruguay, entonces... que además están condenados. Un niño de 6 años que no se alimenta bien hasta los 6 años está condenado, punto. Yo creo que el MIDES por un buen tiempo va a ser necesario, porque el Estado tiene que dar respuesta a los problemas urgentes. El MIDES creo que fue una buena solución
institucional, lo que no quiere decir que después la gestión no sea una parte fundamental. La gestión es fundamental y yo no defiendo ninguna gestión a ultranza, pero quiero decir, hoy estamos a 2 años y medio de este gobierno y este gobierno se tiene que hacer cargo. Y dijo, vengo a hacerme cargo. Bueno, entonces, tiene que hacerse cargo. Es un accidente, pero así como se hace con tanta pasión cargo del control de las ollas, y bueno, que se haga cargo del control de los hogares donde vive la gente. Mira, tengo 2 mensajes en ese sentido. Dice Noel, en este caso, hay que tener en cuenta que en la administración anterior estos dispositivos contaban con fuertes equipos técnicos acompañando diariamente y en estas administraciones los redujeron y desbarataron, principalmente en los hoteles. Los técnicos no para hacer diagnósticos, sino para acompañar procesos. Eso es lo que sacaron, dice Noel. Por otro lado, por ejemplo, Alberto se pregunta, perdón, pero lo del sindicato, ¿no sería un homicidio culposo si sabían y no denunciaron antes? ¿No es parte de su obligación denunciar antes también? Una cosa chiquita nomás. Acá el problema es la marginalidad. Y la marginalidad no es una cosa. Acá lo que estamos es poniendo curitas. Y estamos discutiendo sobre si la curita es más grande, la curita es más chica, si vamos a poner mertiolate abajo de la curita o no le vamos a poner nada. Acá el problema es la marginalidad. ¿Tá? Y la marginalidad es una cosa que se combate haciendo planes de Estado. Se combate a largo plazo. Se combate durante 15, 20, 30 años para modificarlo. O sea, si nosotros seguimos teniendo gente que sale de la calle, tenemos un 65% de reincidencia entre los presos, seguimos multiplicando la marginalidad. Seguimos multiplicando la marginalidad y todo lo que seguimos poniendo son curitas, porque uno habla con el gobierno del Frente Amplio, te dice, no, porque lo que hicimos en las cárceles, después vino el veedor de Naciones Unidas y nos dijo que en África no había visto cárceles como las uruguayas. Por eso. Entonces, la marginalidad es lo que el otro gobierno y este gobierno deberían estar teniendo una estructura como para poder pensarlo como país, para modificarlo, para saber qué hacer. Muy bien, eso, o sea, yo estoy de acuerdo con Armando. O sea, desde la tertulia lo decimos siempre, digo, creo que en ese tema no hay dos visiones. O sea, el tema es cuando Esteban dice este gobierno no se hace cargo, que sea cargo. Yo creo que este gobierno se está haciendo cargo como se hizo cargo el gobierno de Marina Arizmendi, de manejar ese monstruo que es el Mides, que reitero, es donde termina de caer todo lo que fracasó arriba. Fracasó acá, y queda la última red de todas, que es el Mides. Y esa red está cada vez más grande porque cada vez cae más gente. Entonces, o sea, los gobiernos, con los presupuestos acotados, lo que hay que discutir es las estructuras, de cómo recomponer estructuras que para mí van más allá de los partidos políticos. Después hay miradas, unos apoyan más acá, otros apoyan más acá, unos ponen ONG compañeras y los otros ponen ONG no sé qué. Entonces, me parece que la discusión es mucho más arriba, que determina y después explotan con un incendio donde lamentablemente muere una madre joven de 31 años y hay 2 chicos en el CTI. Entonces me parece que esa es la discusión. Pero esa discusión, Armando, la tenemos acá en la tertulia. Yo creo que, y lo dije acá, Esteban, faltan articuladores de la política alta, de esa que por ahí no salen las cámaras de televisión, donde se ponen este tipo de acuerdos. Yo creo que al Uruguay le está faltando esto. Lamentablemente es algo que percibo y que noto y que me duele mucho. Porque ¿quién puede estar de acuerdo que se incendie un coso? Nadie en todo el Uruguay. O sea. Yo comparto con Armando, que el tema de la marginalidad debe ser una política de Estado. Pero también comparto en realidad refloto el concepto de que acá el problema al final del día es la falta de trabajo, porque el trabajo es lo que dignifica a la gente, el trabajo es lo que hace que la gente consuma, que pueda pagar sus cuentas, que pueda tener su propia vida manejada, porque si no el MIDES sigue siendo asistencialismo y cambió el gobierno de signo político, pero seguimos de vuelta con el asistencialismo. Cecilia, pero en cuanto al mensaje, estamos todos de acuerdo que si hubiera más trabajo no habría tanta marginación, pero el problema es que está creciendo la falta de trabajo. Discúlpenme, pero para mí la marginalidad, o sea, el tipo que no tiene cultura de trabajo, el tipo que no tiene cultura de decir, tengo que ir a tal hora y salgo a tal hora y cumplo 8 horas, el que no tiene esa cultura, y eso es marginalidad. Y entonces, está bien, pero lo que pasa es que yo comprendo tu distinción conceptual, pero lo que digo es, el universo Mides
tiene un grupo que está en esa situación que tú decís, pero no es la mayoría. No. Hoy está cayendo en el universo Mides un montón de gente que en realidad quisiera tener otra situación, pero no puede. Y que sí tiene una cultura de trabajo, pero no la puede ejercer porque no tiene trabajo. Es cierto. Entonces, al final del día, esa es, me parece a mí, es el verdadero problema. Que falta trabajo para que la gente pueda vivir con autonomía y con la dignidad que eso corresponde. Y en el tema del mensaje, perdóname Romina, del tema del sobrediagnóstico con los técnicos Mides, yo entiendo perfectamente que mucha gente se haya sentido tocada porque se quedó sin trabajo, pero realmente han pasado diagnosticando todo el tiempo, pero la verdadera solución es sacar a la gente de esa situación, y lo único que hacían es contener gente en esa situación para seguir teniendo un montón de trabajo. Entonces yo no comparto ese criterio, aunque sea bastante antipática la manera de pensar que tengo, pero realmente he vivido muy de cerca esas situaciones.